beste behin ere, egunon guztioi eta eskerrik asko beste behin ere gurekin izateagatik. 20. urtea da, Mario gogoratuz eta omenduz, bere lagun izakin jarrok hemen elkartzen gerala. Zuek hor izan ezean, gu hemen alferalberri geundeke. Bienvenidos todos y todas, amigos y amigas de la Fundación. Hoy celebramos el acto más importante del año, donde recordamos y homenajeamos a Mario, donde entregamos el premio que lleva su nombre, donde nos juntamos luego a comer y disfrutamos de una jornada especial. Además, este año hemos recuperado la jornada de ayer, que gracias a la amabilidad de Xavi Fortes, que ese día era importante para nosotros, solía ser un día donde nos visitaban eminentes personalidades del mundo de la academia, de la escultura, de la cultura, de la política, algún ministro que está hoy presente aquí, algún comisario de Europa, eminentes juristas y eminentes historiadores, en fin. No voy a citar a nadie porque si no tendría que citar a todos, pero era un día importante y lo habíamos perdido por el tema de la pandemia. Nos parecía, lo hemos hecho todos los años, hemos hecho este acto todos los años, pero hacíamos un acto, hacer dos nos parecía un poco imprudente, ¿no? Entonces hemos recuperado ese día también, gracias a la amabilidad de Xavier y al trabajo de nuestro enlace conseguidor, Luis Aizpelea, que se ha convertido, además, en pieza fundamental para organizar estos actos y del que también empezamos a abusar, como es costumbre. Entonces empezamos a abusar. Aquí algunos se sienten aludidos, se pueden sentir por aludidos, dar por aludidos. Bueno, aquel final del verano de 2011, cuando se avecinaba el final de ETA, es cuando instituimos el premio Mario Mendia Saria. Éramos una gente, todos los que estamos aquí, todo el mundo que nos rodeaba, muy dañada por el terrorismo de ETA, al que nos habíamos enfrentado con firmeza. Y era a los resistentes que mejor nos podía representar, algunos de ellos, habría muchos más, a los que queríamos reconocer y homenajear. Y cómo mejor que con un premio que llevara el nombre de quien había hecho de su vida un muro contra la intolerancia y una lucha constante por la libertad. La libertad de todos y todas, la de verdad, no la de las cañas de Madrid, que eso hacíamos todos también en el franquismo, no hacía falta esa libertad. Mario Mendia Saria emateko erabaki hartu genuenean, bi baldintza nagusi izan genituen kontutan. Saritua izan behar zuenak, bere lanean, bere saiakera intelektualean, edo kreatiboan edo profesionalean, goi mailara iritsi izana batetik. Eta demokrazia, libertadeak defendatzeko konpromisua eta borontate tinkoa erakutsi izana bestetik. Merece la pena detenernos en la lista de las personas que han recibido el premio durante estos 14 años. La escritora Arantxa Urretabizkaia, el productor Elías Querejeta, el creador y autor de esta obra, Agustín Ibarrola, la librería Lagun, el teólogo bilbaíno Rafa Aguirre, el historiador Juan Pablo Fusi, el político intelectual Joseba Arregui, el político intelectual y escritor también Jesús Eguiguren, la directora de la Real Academia de la Historia y miembro también de la Academia de la Lengua Española, Carmen Iglesias, el jurista Juan Luis Ibarra, el historiador Luis Castel, aquí presente también, pero aquí presente, el intelectual y escritor, una pena, y amigo y pensador Andoni Unzalu, la directora de cine, la que hizo la película sobre Mario, Ana Murugaben, que hoy se incrementará con Genoveva, que va a ser la premiada, una lista que nos prestigia, una lista donde se ven reflejados los valores que hemos comentado antes, y donde se aprecian algunos matices, algunas pequeñas diferencias, la diversidad, la pluralidad, única manera de hacerlos más grandes. Quizá un detalle que todos deberíamos de tener en cuenta en estos tiempos. Nos hemos juntado aquí para entregar el premio Mario Mendia a una periodista ejemplar, pionera de un periodismo comprometido con las libertades, con la verdad, con el rigor, con la profesionalidad, con la dignidad, que ejerció su larga carrera desde diversos medios, perteneciente a un grupo de periodistas que salió como de la nada. El año 75 murió Franco, el año 76, en julio, me parece, apareció Garaya. Me gustaba el eslogan aquel, base en Garaya, bala Garaya.
pero no tenían director. El director iba a ser Eugenio Ibarzabal, pero como no tenía el título, pues tuvieron que llamarlo de un boticario de Zarauz, que sí había tenido un título que había conseguido antes, y así empezó Garaya, ¿no? 77, Deia y Egin, y el 79, Ere, nuestra revista, podemos decir que era nuestra revista, ahí jugó un papel importante Genoveva. Y suponía que sustituían a los medios tradicionales de la época anterior, y esto suponía para todos un aire fresco que se agradecía, de aquella recién estrenada libertad, aunque luego vino lo que vino. Sin más, zorionak, Geno, adiskidea, ondo merezia duzu saria. Y nada más, lo dejo en manos de su compañero de profesión, una de las muchas personas que más le conocen y le quieren, Luis Aikorea. Cuando quieras, Luis. A ver si funciona bien esto. Funciona bien, ¿no? No, antes que nada, voy a agradecer la presencia de tantos amigos de Genoveva y de los considero míos. Estoy bastante emocionado por ver es que si me hiciera dar nombres no pararía, ¿no? Me ha hecho mucha ilusión de la Mendizábal, hacía tiempo que no le veía, con nosotros en Egin, pero con Javier y con los amigos que han venido desde Madrid, ha tenido un poco de ideas a Galicia, ¿no? También, porque Galicia los fines de semana nos pasa en Galicia y ha venido aquí por Geno, ¿no? Por nosotros, ¿no? Entonces, bueno, al director del correo también, que fue parte de Geno en el correo, en aquella época de las páginas de Euskadi, creo. En fin, a tantos amigos de Neculana, tantos amigos de Genoveva y en fin, no es que si pongo a hablar no manda, ¿no? Entonces voy a ir un poquito más a hablarlo. Bueno, a mí cuando soy yo para esto soy bastante no, bueno, cuando Alberto me dijo que hiciera la laudatio para Genoveva, bueno, lo que pensé primero, ¿no? El golpe de hacer, no hacer una cosa pesada, para que hacer algo anecdótico, no lo conozco de hace casi medio siglo, que en fin, hemos utilizado llevó vidas muy paralelas, esa amiga, y pensaba, bueno, esto va un poco con unas anécdotas, para ver un poco, hacer algo desenfadado, ¿no? Pero luego pensé, dije, bueno, en la vida pensé, cambié el chip, ¿no? No tiene una historia muy potente, muy comprometida, como ya apuntaba Alberto, con la realidad vasca, además, años muy complicados, estamos hablando del final del franquismo que ella ya lo vivió, la transición, la consolidación de la democracia, que aquí esto ha sido durísimo, pues voy a apuntar a los de Zaragoza, ¿no? Entonces, claro, pensaba que tiene entidad suficiente pues, para contar una biografía. Nada más que Genoveva es una persona que siempre ha oído un poco de lo público, es una persona muy discreta por su manera de ser, y la exhibición pública nunca le ha gustado, y eso ha hecho también que no sea muy conocida. Genoveva es conocida aquí, la prueba de nueves, que habéis tenido cantidad de amigos, que se nota que le queréis, por eso estáis aquí, como le queremos todos, o sea, entonces, pero bueno, la entidad de la trayectoria profesional de Pogalle no es suficientemente conocida, sobre todo fuera de Euskadi, ¿no? Yo por eso he hecho una laudatio, ajustándome a lo que dice la Real Academia Española. O sea, la Real Academia Española dice discurso que se pronuncia en elogio de una persona en un acto solemne. Pues me quiero dar una solemnidad tanto que me gusta hasta una chaqueta. Bueno, entonces voy a poner un poco solemne, porque creo que merece la pena hacerlo por Genoveva. Bueno, hizo un discurso solemne, la laudatio. Bueno, al final del franquismo, en las primeras décadas de la democracia española, fueron especialmente duras en Euskadi. Sufrimos los conetazos del final de la dictadura fascista, estados de excepción, represión sanguinaria. Estoy en ello. Creo que la laudatio merece la pena. A ver, ahora. Bueno, lo primero ya habéis oído bueno, ahora que sufrimos los conetazos del final de la dictadura franquista,
estados de excepción, presión sanguinaria. Ayer mismo fue el 49 aniversario, que recordaba ayer Jorge Landaburu, que hizo un papelón estupendo, como siempre, como presentador. Bueno, el 49 aniversario del fusilamiento de Chiqui, que por cierto era de aquí de Zaragoza, Otaegui y 3 militantes del FRA. Seguidamente, tras las primeras elecciones libres y la amnistía, sufrimos durante décadas del terrorismo, especialmente el de ETA. En este contexto surgió un brillante grupo de intelectuales, sobre todo historiadores. Teníamos ya, todavía vivía Julio Caro Baroja, pero hemos tenido también y tenemos a Juan Pablo Fusi, Javier Corcuera, Juan Aranzadi, le veo por ahí a Luis Castells, que es más joven, que intentaban explicar de dónde veníamos, de dónde estábamos. Hubo también intelectuales metidos a políticos, para mí el más relevante es evidentemente Mario Landía, que le dio a todo, a la literatura, a la historia, o sea, le dio a todo, ¿no? Mario también es la figura de político intelectual. Otra persona que se me aproxima mucho a ese nivel, hay dos que están aquí, que habla Jesús Eligure y Ramón Mabregui, que también son políticos intelectuales, que escriben mucho y que explican algo más allá, que se explica muy bien lo que está pasando y ha estado pasando, ¿no? Y además con mucho compromiso político con dos. Paralelamente surgió un grupo de periodistas jóvenes que respondieron al espíritu de una democracia que asomaba tras 40 años de dictadura y que trataban de contar libremente lo que estaba pasando en ese momento. Cito a dos compañeros que nos dejaron hace 2 años. Ander Landaburu, que fue un genial reportero y me acuerdo yo sus crónicas en Cambio 16, allí pues, a comienzos de los 70, que en fin, para entonces ya había hecho algunas cosas Ander. Y luego cito también a Pacho Inzueta, nuestro querido amigo también Pacho Inzueta, que falleció, como sabéis, también hace 2 años, casi a la par que Ander. Bueno, por cierto, Pacho fue prologuista en las memorias de Mario Nieto. En ese grupo ocupa un lugar relevante una mujer, que es Genoveva Astano. Genoveva fue una pionera en el periodismo democrático vasco. Donostiarra, licenciada por la Universidad de Navarra, empezó al inicio de los años 70 en La Voz de España. Entonces el periódico más importante de Guipúzcoa competía con el diario vasco, pero yo creo que el La Voz creo que estaba por delante en aquellos años, un poquito por delante. En esa época tan temprana contribuyó semanalmente con una página cultural en La Voz a difundir la obra de los entonces jóvenes artistas vascos que tanta proyección han tenido posteriormente. Bueno, hablo de Chilla Erótica, que ya estaban bastante consagrados, pero que estaban en esas páginas permanentemente. Remigio Mendiburu, Rui Valerdi, Sistiega, Zumeta, Basterrachea, Rosal, Andrés Madre, que no era muy joven, se dio a conocer en la sociedad donostiarra y guipuzcoana y tuvo una interlocución privilegiada con los artistas vascos del momento, entre ellos Chillida. También en La Voz, en el final del franquismo, cubrió temas sociales muy sensibles, como el debate sobre la creación de la central nuclear de Deva, en el que la movilización popular se impuso sobre la voluntad de las autoridades franquistas o la discusión sobre la autopista Bilbao-Beoia y tantas cosas. Fue un aprendizaje de temas sociales que marcó la trayectoria periodística de Genoveva. Estamos hablando todavía del final del franquismo. Fue también la primera corresponsal del diario El País en Guipúzcoa en el arranque de la transición en la primavera de 1976, nombrada por su jefe de la delegación de Euskadi, Jesús Teberio, un guipuzcoano de Fuenterrabía que ha sido durante 13 años director del País. Es otro periodista guipuzcoano muy relevante y desde luego un orgullo para los periodistas vascos, la figura de Jesús Teberio, que es una persona muy discreta que nunca le gusta mucho la exhibición pública. Eso es igual que Genoveva. Bueno, el País, siendo Genoveva corresponsal guipuzcoana, se convirtió enseguida en el primer periódico de la nueva España democrática por su tirada, por su calidad y por su rigor. Fue también pronto y sigue siendo referente periodístico internacional de España. Bueno, entre nosotros también está José Luis Barbería, que durante mucho tiempo fue también un poco la figura en Guipúzcoa en el País. Genoveva dejó el País para embarcarse en el proyecto Degin, que salió a la calle el 29 de septiembre de 1977. O sea, mañana será su aniversario. Antes comentaba Luis Mendizábal, lo recordaba, también estuvo en Degin, lo recordaba, se acordaba muy bien. Bueno, estos días se cumplen 47 años del lanzamiento de aquel proyecto progresista que pretendía ser la voz de los indígenas, que movilizó a millares de ciudadanos vascos con un Euskadi muy organizada en su lucha contra la dictadura por la fórmula entonces innovadora
partícipes, que es lo que hoy se llama crowdfunding. Genova fue la redactora jefe del área local de aquel periódico dirigido por el fallecido Mariano Ferrer, pero fue algo más. Era una de las escasísimas veteranas de aquella redacción de periodistas noveles, que éramos la mayoría de nosotros, y se convirtió en referente profesional y moral de una redacción que iba a atravesar por situaciones muy difíciles. Genova apostaba por un nuevo periodismo que enmendaba la totalidad del ejercicio propagandístico de 40 años de dictadura y situaba como regla de oro la búsqueda de la verdad, de los hechos, de la verdad de los hechos, el rigor y el contraste de la información. La propaganda y el bulo, y desgraciadamente reaparecidos con fuerza, estaban desterrados en aquella redacción. Ella, además, pudiendo vivir cómodamente en algún medio conservador, arriesgó comprometiéndose con medios nuevos y progresistas como fueron El País y El Egin de 1977. Fue una periodista pionera y vanguardista. Egin fue una auténtica prueba de fuego para aquella redacción novel y para Genoveva. Con un entramado financiero muy limitado y con un voluntarismo a prueba de honra muy de la época, sus promotores y empresarios pronto fueron sobrepasados por quien tenía claros sus objetivos, que era la trama civil de ETA militar, que en año y medio se hizo con el control del diario. Fue una etapa de constantes choques entre la relación y los nuevos dueños del periódico, sobre todo desde que en noviembre de 1977, 2 meses después de salir a la calle, el director Mariano Ferrer, tras el asesinato de un policía en la ciudad de Barcelona, el comandante Ima, a los días de aprobarse la amnistía, publicó un editorial reclamando a ETA militar que abandonara la violencia porque ya existían cauces políticos. Luis Mendizábal fue uno de los que más padeció, que está por ahí, de los que más padeció porque estaba en la redacción de política en aquella época y me tocó esas tensiones, yo en primera fila, Genoveva también, pero Bendy está por ahí, ya digo que me tocó de pleno las tensiones de defender el periodismo frente a la trama civil de prensa, la que mandaba en ese momento ya en el periódico. Queda pendiente por contar el detalle de la historia del curso de una redacción novel que luchaba por informar y unos medios que pretendían hacer propaganda política. Porque, por ejemplo, como estamos en la Fundación Marina India, y lo recordaba también, por ejemplo, una de las cosas que cabreaba a los programas que mandaban allí era había una entrevista con Mario, que no sé si me lo invitado, o el amigo, uno de los dos, y recuerdo que en esa entrevista se cabrearon un montón los dueños, eran una razón de ser un agravio para ellos. Aquí entrevista a Marina llegaba, porque era crítico de la violencia, estaba en la idea de que esto había que terminar, que esto había que terminar, y empezaron a decir que se había dado trato preferente, un motivo de agravio. Aquí están los agravios, estaban en entrevista a Marina. ¿No? Bueno, entonces, bueno, fuimos, juez Genoveva, testigos y víctimas primerizas de la gestación del totalitarismo en Euskadi de la mano civil, de la trama civil de ETA militar. Evidentemente, aquellas broncas que contaba tendieron con la expulsión del país, del núcleo, del diario y de todo el núcleo fundacional del periódico. Hablo de los periodistas, nos echaron a la calle en febrero del 79 y bueno, y a partir de ese momento pues estuvimos en la vida, ¿no? Ellos impusieron su ideología totalitaria y nosotros practicamos un curso acelerado de ética periodística. Fuimos víctimas pioneras de un matunismo que fue extendiéndose a la sociedad vasca, cuyas instituciones políticas y económicas, ya lo vimos entonces, fueron incapaces de ponerle contra. La siguiente etapa para Genoveva fue semanario. A los propios meses de su lanzamiento, en septiembre de 1979, fue nombrada directora. Él contó en su lanzamiento con el apoyo de Euskadi y Esquerra, pero no condicionó para nada el funcionamiento de la revista. Fuimos absolutamente, lo saben muy bien, absolutamente independientes. Fueron los años 79, 80 y 81 en los que el terrorismo de ETA batió su récord de asesinatos. Políticamente, él se manifestó contrario a la violencia y defendió una salida negociada en medio de la furia del terrorismo etarra, los grupos ultraderechistas y actitudes sociales abusivas. Está por ahí Luis Castells, que lo ha contado un historiador toda esta etapa estupendamente. No íbamos descaminados porque en 1982 se cumplió prácticamente el objetivo con la ley. Bueno, parcialmente el objetivo
por la negociación entre el gobierno de UCD y Euskadi y Esquerra, que culminó con la disolución de esta político-militar. No hace falta recordar aquí que fue Mario Mendia que está clave en esa negociación y la disolución de los políticos. Genoveva le supo imprimir a la revista ERE un carácter moderno y vanguardista una vez más. Hizo una apuesta muy fuerte por los asuntos de la calle. La primera portada no la dedicó a temas políticos, desde que a los años estamos hablando, la dedicó a la educación como motivo del inicio del curso escolar. Los problemas sociales y económicos en una Euskadi afectada por la crisis de la siderurgia, el feminismo, el ecologismo, la cultura con especial incidencia en la vasca que despegaba con la red del autogobierno, compitiendo en ventajas sobre los temas políticos. Eso tenía un tratamiento desenfadado, independiente y con toques humorísticos a veces en una Euskadi en permanente funeral. Para ello contó con lo mejor del equipo periodístico que había abandonado allí y fue una rara avis. Mario Mendia solía comentar que parecía una revista sueca. En él vivió y vivimos muchos acontecimientos difíciles. Herri Batasuna, que tras las elecciones generales y municipales del 79 y las vascas del 80 se había elegido en tercera fuerza política en Euskadi, nos boicoteaba. Tampoco nos lo ponía fácil acceder entonces el gobierno central y el PNV que gobernaba enseguida empezó a gobernar con mayoría de Euskadi. Él fue demasiado independiente, desenfadado para los tiempos que corrían. Él no pudo sobrevivir, los semanarios habían perdido influencia y ya frente a unos diarios cada vez más arrevistados, y él tampoco gozaba de una estructura empresarial propiamente dicha. Tras el cierre de él, Genoveva no lo tuvo fácil, en realidad nunca lo tuvo fácil. Su paso por él y su visibilidad como directora de ERE, esa la reconocida calidad de la revista por los profesionales del ramo, tuvo dificultades para acceder a los medios más importantes de Euskadi, que en aquel momento se aclimataban a los nuevos tiempos democráticos. Los tiempos eran buenos para el periodismo, pero no para Genoveva. Pero Genoveva no se dio por vencida. Como era una periodista reconocida en la sociedad de los tierra, hubo espacios a los que los gritos no llegaban y a los que pudo transitar. Fue durante varios años la directora de la revista del Festival de Cine y posteriormente su jefa de prensa. Genoveva pasó por una vicisitud que no pudo eludir. Empezó a escribir en todos los años 80 en El Correo, como corresponsal en Guipúzcoa, pero tuvo que tapar su nombre y utilizando el apellido de su marido y el nombre de su amiga Isabel Martínez, que la ayudó mucho en esa época, pero es verdad que lo hizo con Chavada, con el director del Correo, que siempre la apoyó, no doy el nombre, pero bueno, en aquella época la apoyó y fue que le sugirió ese día porque había algunos accionistas en la casa muy conservadores que no les gustaba. No les gustaba por su trayectoria política, ¿no? Pero bueno, el director del Correo, que era muy inteligente, supo buscar la fórmula y durante un tiempo hizo la tapadera, la película de Woody Allen, no le acordaba la carta. Pero hay que valorar también la actitud de ese director, no quiero por eso criticar al Correo, que además está aquí sobre el director, porque realmente el comportamiento del director es muy bueno. Lo que había unos accionistas, algunos muy reaccionarios, muy de la época del franquismo, que en general no nos gustaba. A los que eran franquistas, evidentemente, como hacer y otras no nos gustaba, pero los franquistas tampoco. Bueno, Geno desde el Correo, y en momentos con la ayuda de Isabel Martínez, que andaban por ahí, que acababa de ser abuela, o con la abuela de este actriz, ofreció numerosas primicias a los lectores y narró rigurosamente las amenazas del terrorismo durante los años 80 y 90 desde Guipúzcoa, el territorio más castigado por ETA. Fue la etapa más larga y laboral y estable de Genoveva. Y quiero citar de aquella etapa un hecho político clave, el pacto de la Furianía de 1988, de enero de 1988. Creo que fue el acontecimiento político más trascendente de los que nos puede informar, porque marcó un antes y después en la lucha contra el terrorismo y fue referente de quienes protagonizaron el final de ETA. Alfredo Pérez Rubalcaba siempre dijo que fue su hoja de ruta de final del terrorismo. Lo recordamos Genoveva y yo este verano. Y como yo subrayarlo aquí, en la Fundación María Mendia, porque aquella Euskadi Esquerra de los años 80 fue clave en su gestación. Mario puso la primera piedra del pacto de la Furianía con la negociación fructífera de la disolución de la político-militar con el ministro del Interior de la UCD, Juan José Rosón. Y luego también aquí tenemos a dos personas muy importantes, Ramón Jauregui, que lo gestionó Ramón como vicesecretario del Gobierno vasco, que gestionó el pacto de la Furianía. También participó con Chiqui Venegas en la gestación, con Kepa Oresti
el Lehendakari a Garza, y José Luis Zubizarreta, y bueno, es una alegría que está aquí, y luego Jesús Seguigur, es otra alegría también que está aquí, porque él luego desarrolló tanto la política de las conversaciones del final de ETA y le puso un punto final. Sí, como otros no voy a estar. Es un taquilla muy conocido, pero me alegro mucho de la presencia tanto de Genoveva, tanto de Jesús como de Ramón, y yo creo que es un reconocimiento al papel de Genoveva bastante. Bueno, estoy alargando mucho. Entrados los años 90, 1997, Genoveva regresó al país por la apertura de la relación propia en Euskadi. Ahí estaba también José Luis Barbería, que durante muchos años cubrió, siempre hay que reconocer un papel muy importante de José Luis. José Luis también es víctima de muchas amenazas, y el Genoveva, bueno, ahora hace esto. Era como un regreso a casa, porque para Genoveva el país fue siempre su referente periodístico en España. El Correo fue durante muchos años su periódico aquí, donde trabajó, pero su referente político en España era el país. Además de ser pionera en su inicio y contar con numerosos amigos en sus filas. Regresó como delegada como representante en Guipúzcoa, coincidencia con el asesinato eterno del concejal de Ermua, porque además José Luis Barbería, creo que en esa época se iba para París como corresponsal. Regresó como coincide con el asesinato eterno del concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco. Fue una plena estrategia de socialización del sufrimiento por parte de ETA, lo que incluía amenazas y atentados contra periodistas. Genoveva fue una de ellas. Tuvo que trabajar y vivir con escolta permanente hasta una decena de años, además de estar pendiente de la seguridad de sus compañeros y preparar la respuesta a las agresiones. Ismael lo contaba muy bien, por cada andado, el papel que jugaron, porque también tuvo mucho protagonismo de afrontar desde la prensa, no quedarse pasivos. De hecho, las famosas confederaciones que piden los vientos, o sea, la prensa vasca, los periodistas de a pie, no estuvimos, bueno, pero no estuvisteis porque estabais aquí, calladitos, ni mucho menos, y muy mucha voluntad, ¿no? Eso es lo grande. Laura Chelsea, periodista de la delegación que encabezó a Genoveva, sufrió un atentado en noviembre de 2000 que estuvo a punto de costarle su vida y la de su familia. Pocos meses después fue atacado y herido gravemente nuestro compañero Gorka Landaburu. Aquello era tremendo ya. Bueno, estaba José Luis López de la Calle, no voy a extender, pero estaba el asesinato de José Luis López de la Calle, toda la lista de asesinatos en aquella época, concejales, políticos, la famosa etapa de socialización del sufrimiento. Esa etapa se extendió, esa etapa de Genoveva se extendió hasta la actividad del terrorismo de Etarra en 2011. Si el ejercicio del periodismo fue difícil para Genoveva, la etapa de su vida todavía fue más dura. Es ella la que debe relatar cómo fueron esa decena de años con escolta permanente en Euskadi y realizar las reflexiones pertinentes que yo las conozco porque ya las cuento. Pero solo puedo contar lo que realmente que no hay libro. Creo que Genoveva debería escribir un libro, pero no lo hace ni puede meter el caso. Porque no le gusta escribirse públicamente. Lo que yo puedo decir es que Genoveva, con la que he mantenido contacto muy frecuente durante décadas, supo en aquellos momentos tan difíciles que también afectaban a su familia, a Javier, a Genoveva, soy autor que están por aquí, más es más periodista también, y no estuvo ni por ahí un año, también ya sabe un poco, no sabía de aquella, pero no sabe por lo mismo, lo que es el terrorismo, en fin. Bueno, pues Genoveva supo mantener la serenidad y la dignidad que ha desplegado toda su vida, también la sobriedad y la discreción. A diferencia de otros amenazados con escoltas, sobre todo fuera de Euskadi, que la exhibían como si de un trofeo se tratara, ella hacía una vida discreta acorde con la situación. En otro día lo recordaba bien hablando de un programa de televisión. Genoveva es amiga mía, también tengo que decirlo, una amistad que pronto cumplirá medio siglo, una parte muy apasionante del recorrido profesional que hicimos juntos en EDIC, donde fue mi directora. También trabajamos puntualmente juntos, y en Euskadi y en Madrid, pasamos su segunda etapa en el país. Siempre he sentido su apoyo, me acompañó en la presentación de mis dos libros dedicados al final del terrorismo y en la coordinación del homenaje a nuestro compañero José María Calleja. Tampoco puedo olvidar su presencia en Madrid, cuando presenté Zapatero el libro Ciudad y Zapatero, y en Bilbao, cuando nos otorgaron hace 2 años el premio Periodistas Vascos 2022 de la Asociación de Prensa y Comunidad de Periodistas. Cuando la Fundación María Neñera me ofreció presentar su merecido premio, ni lo dudé.
Genovevo ha sido toda la vida, ante todo, periodista. El ejercicio honesto de su profesión, la búsqueda de la verdad, el rechazo de la propaganda política y de los bulos, le llevó a enfrentarse primero con la dictadura franquista y luego con el totalitarismo de Franco. Igual que desde la política, Víctor Mario hoy en día da nombre respetable. Tras una vida profesional muy difícil, en un marco tan agresivo como fue la Euskadi hasta el final de la violencia, una mujer, Genoveva Lastarriza, ha sabido defender y aplicar el buen periodismo, ha sabido estar siempre en el lado bueno de la historia. ¡Viva Genoveva! ¿Se oye? Sí, ya se me oye ese micrófono. ¿Se oye ese micrófono? Eguerdión guztioi, buenos días a todas y a todos. Ahora se oye. Muy bien. Aunque a veces, no sé si por nuestra modestia, porque no sabemos vender los puntos fuertes que tenemos, la Fundación tiene la suerte y el privilegio de contar con uno de los grandes poetas del país, el gran poeta del país, diría yo. Siempre poco reconocido, y como sabéis, me estoy refiriendo a Felipe Juaristi, que todos los años, antes de que nuestra presidenta haga entrega del premio Mario de Día, suele subir a la tribuna para hacernos disfrutar, incluso emocionarnos, cuando recita de manera magistral uno de los poemas que expresamente ha escrito para este acto que, como bien ha dicho Alberto en su intervención, es uno de los actos o el acto más importante que tiene la Fundación. Como sabéis, en los últimos años le ha acompañado siempre cuando ha recitado esta poesía el amigo de la Fundación y músico Juan Ramón Unamuno, que desgraciadamente ahora no puede estar. Él le ha acompañado con su guitarra, con la armónica, y luego a nosotros nos ha hecho cantar eso que se ha convertido casi en el símbolo de la Fundación, que es ausencia, y la paradoja es que el ausente iba a ser él, porque no puede estar entre nosotros. Nos han mandado un abrazo muy fuerte a la Fundación, y creo que en justa correspondencia nosotros también tenemos que enviar a él un gran saludo y decir: Juanra, ánimo. Le queremos y le echamos mucho de menos. En todo caso, para seguir disfrutando, yo tengo el honor de llamar que suba al estrado a un maestro de la poesía como es Felipe. Guardiones, Carrasco, voy a leer en los castellano, nos queda un poema que se llama Verdades, sería dedicado a Genoveva Lastarriza y a todos los periodistas, entre los que yo me incluyo, que, bueno, por ser lo que somos, lo que hemos sido y lo que seremos. Las verdades. Hay una verdad verdadera que se eleva y emerge como una nevada cumbre, y es que toda verdad, sí, la mía y la tuya también, incluso la de los demás, esa que ricos y poderosos gustan de enseñar, como si fuera el trofeo de un reino conquistado. Sí, toda la verdad con el tiempo deja de serlo. Es que el día se hizo noche y se perdió en el camino oscuro de la vida. Es que la luna cambió de bando. Sí, como los sueños, que una vez eran de todos, luego solo fueron de algunos y al final, pues de nadie. A la pesadilla se la llamaba hoy de una manera, mañana de otra. El arte de la psicología como el de la cetrería avanzó una barbaridad. Se inventaron nuevos términos para designar la caza, al cazador y a la presa. Sin el respeto a la verdad, ¿qué más da la gramática? Si la mentira se viste de seda, si la mentira tiene 4 patas,
5 ojos y 1.000.000 de orejas. Si la mentira es de piedra y acero, si lo blanco es negro como pizarra, ¿para qué sirve el diccionario? ¿Para qué el consuelo cuando se condena la verdad, perdonando la mentira? ¿Para qué el dolor cuando su razón se oculta bajo montones de palabras que pesan como rosas? A veces la tarde se calma, la razón se serena, la fiebre se mitiga, la sangre sigue su camino, circulando que es gerundio, como el agua de los tiestos que da la fuerza a la planta. Entonces, ahí pensamos que nunca nos entendimos, porque hay verdades muy pesadas de llevar. Son como cruces, yugos, anclas. ¿En qué año caducó la verdad? Cuando alguien la agitó amenazando y muchos se refugiaron en el silencio. Ese silencio germinó y surgió otro, más auténtico aún si cabe, con denominación de origen. Se extendió y se exportó. Hay jardines de invierno, también de primavera hermosos. Hay un sol que nos extiende la mano durante todos los días del año. Aunque al pan lo llamamos pan y al vino vino, seguimos sin entendernos todavía. Sabemos que la tristeza tiene 1000 amos, pero la alegría no tiene dueño, aunque le den otro nombre. Alegría se queda, risa y fiesta de las palabras sinceras que desbordan los límites de la verdad y de la mentira. Egia, esperar. Jatorrizkoa da esperatzen, el original, azteko en euskera, que es el sobre los idiomas, el mío especialmente. Badago egia bat, ezeren gainetik diztiraka, gailurre lurta bezala. Bera da, egia oro denborarekin azterri galtzen dela, eta ez da gehiago egia izango. Egia oso adior, baina nirea, bezurea eta bai bestena, nola ez. Aberats eta hartzuek gogoz erakusten duten hori ere bai. Erreino galdu bateko zetroa berriz bezala. Eguna da bihurtu tezi zaigun eta bizitzaren ilunean ezkutatu. Ilargiak alderdiz aldatu tezen, bai, hemen antzera. Behin guztiona ziren, eta gero bakar bat zuena, eta azkenik bat ere ez, utza. Amez gaitzuri izaten zizaion gaurrera batera, eta bihar bestera. Lexikologi arteak eta falkoneriak aurrera egin zuten azkarregi. Eiza eta historia izendatzeko forma berriak asmatu zituzten. Izan ere, egiez bazaio respeturik, zera xoraio gramatikak. Gezurra zetak jazten bada, gezurra labanka baditu 5 begi eta milioi bat belarri, gezurra granitozkoa bada eta alzairu urtua, zuria beltza bada eta arbela bezala, zertarako bere du iztegia. Zertarako konsolamendua egia kondenatzen bada eta gezurra barkatzen. Zertarako mina. Arrazoia eskutatzen denean, hilo gaitzen abarroan, arlauzak ezen pixuak. Bazuetan arrazadea baretu egiten da. Arrazoimena bere neurrira etortzen, sukarrak ezti hartzen du, odora bere bidean dabil, zaina gorriz margozen. Hala lorionozitako ura, indarra ematen lanberari. Orduan bai, pentsatzen dugu ez dugula eta ulertu. Egia bazu direlako, eramaten oso astunak, buruzeak, uztarriak, gaingurak. Zein adinetan iren bizuen egeriak. Norbait egoian astindu zuenean, eta asko isiltan eskutatu zirenean. Eta isiltasun hori ernamuindu eta beste bat sortu zen. Are egiazkoagoa behar bada. Jatorri deitura eta guzti, eta edaztu eta esportatu egin zen. Neguan lorategia daude, udaberriaren ebai ederra, eta eguzki badugu eskuluzeka
urte osoan barrena. Ogiari ogi eta ugari hartu ditu arren, ez dugu elkartu ulertzen. Badakigu tristurak 1000 jabe dituela, poza ez daude inorengan. Naiz eta izena bestela nahi duten, poza da, gurea, guztiona. Izin zuen barra eta festa, gainezka egin ez egiaren, eta gezurraren mugetatik haratago. Arteon, entzuten da? Bai. Ongi etorria guztiak. Me emociona que después de tantos años, 21 años, sigamos reuniéndonos para transmitirnos amistad y lealtad. Horregatik eskerrik asko etorri zareten guztioi eta banan bakoitzari ere. Eskerrik asko. Entzuten da? Bai, arantzia da kaso. Bai. Geno, Vale. representas un sector que fue fundamental en la dura resistencia. Por tu compromiso, coherencia, lealtad y valentía en toda tu trayectoria profesional. Y en lo personal, transmites cercanía, empatía y humildad, características que son tan de agradecer y tan escasas. Eres la antítesis de la soberbia y de la vanidad. Y además, porque Mario te tenía muchísimo cariño y te admiraba, y nosotros también. Horregatik, aurtengo Marionegia Fundazioaren saria Genoveva Castronitza Andrea. Te voy a hacer caso a vos. Bueno, gracias por estar aquí, por acompañarme y por escucharme con cierta consideración. Reconozco que sentí vértigo cuando Alberto me comunicó la concesión de ese premio, pero que también me inspiró esa sensación el hecho de que se tratara de un galardón en memoria de Mario Mendia, a quien conocí personalmente durante esa vertiginosa transición política y admiré tanto por su audiencia política, que importante ese firme rechazo a la violencia que defendió cuando todo el mundo nadaba en la ambigüedad, como por sus ambiciones intelectuales y culturales, su sentido del humor y su naturalidad mental. Por eso agradezco a la Fundación, en particular a
eso sí, a su presidenta, este reconocimiento para conmigo, que yo interpreto como un homenaje a una generación, más bien un grupo determinado de periodistas que transitamos desde la oposición al régimen franquista en los primeros años 70 hacia una democracia cuya defensa de este país nuestro consistió después en resistir y denunciar sin pausa la nueva dictadura que ETA y Miguel Batasuna trataron de imponer durante casi 4 décadas con sus métodos de violencia e intimidación. Pero el nuestro no ha sido solo un periodismo de resistencia, que sí fue. También ha sido un periodismo positivo, vitalista, implicado en la defensa de la democracia que tuvimos que aprender a practicar durante la frenética y atormentada transición en la que nos estrenábamos precisamente en ser demócratas y libres, críticos, además de atrevidos y osados. En esos años, todos nosotros, desde nuestra diferente posición personal o política, participamos en la creación del nuevo mapa informativo con la aparición de periódicos y revistas que surgían como setas, con el impulso de partidos políticos o de iniciativas populares, todos ansiosos de influir en aquel panorama político incipiente. Yo, que había trabajado en la franquista Voz de España, tuve la suerte de empezar a colaborar en el recién aparecido periódico El País, donde relaté algunas de las tensas asambleas populares que se celebraban en los pueblos y las arriesgadas manifestaciones pro amnistía que, supongo recordaréis bien, reprimidas con violencia por una policía militarizada como eran los del Pañuelito Rojo, así como la noche emocionante del 19 de enero de 1977 en que despenalizaron la Icoria. En aquella época también formaba parte del núcleo fundador de la redacción de EDIN, como ha recordado Luis, y el periódico que nació con la intención de canalizar las inquietudes y aspiraciones informativas de muchos miles de personas y que terminó con el despido de quienes 2 años después de participar en la construcción de ese proyecto no aceptamos las férreas directrices de la nueva propiedad en manos de Herrera Batasuna, de la trama completa, como más precisamente dice Luis. Y es así como el mismo grupo de redactores que salimos de aquella aventura creamos en 1979 el diario EVE, que dirigido durante gran parte de su existencia hasta que se impuso su cierre por razones económicas después de algo más de 100 números. Nos financiaron los Euskadi Izquierda, es verdad, pero gozamos de total autonomía. No queríamos hacer una revista de partido, sino ser reflejo de aquella sociedad en evolución. Y pudimos hacerlo. Frente a la oficialidad que aún persistía en los periódicos clásicos del franquismo, el interés de partido de los que acababan de aparecer, como Martín Orella, él quiso y pudo proyectar pluralidad política y recoger con una factura muy profesional la intensa negociación autonómica y también las inquietudes y las nuevas corrientes culturales y sociales que estaban en la calle y nos conectaban a Europa. Nuestro fundamento fue hacer información plural en aquellos años donde nos jugamos todo. La democracia, la autonomía, la Constitución y todo ello en plena sintonía con el pensamiento y la acción de un líder visionario como fue Mario Blanquía, que entonces lideraba el difícil tránsito del terrorismo de Tapón y Miguel a una democracia aún incipiente. Frente al rupturismo violento y desestabilizador de HB, él defendía el cese definitivo de la violencia, combatió el sectarismo nacionalista que se imponía con insultante fuerza y su actitud posibilista internó el proceso en el que se diseñó el nuevo Estado autonómico. ¿Cómo no estar en sintonía con esta línea política atrevida y valiente que bajo el liderazgo de Mario acabó creando un partido democrático pese a sus orígenes marxistas y logrando la disolución de una ramaleta? Claro que necesitó derrochar mucha convicción con los suyos. Fue un visionario valiente al hacer autocrítica con el pasado, algo que hoy echamos muy en falta mismo, y además enfrentarse en medio de aquel fragor tanto a la violencia como a la intolerancia nacionalista, cuando ambas cosas eran un anatema y nadie, salvo él y otros pocos, eran capaces de tener la lucidez para cometer esa aventura. Os estoy describiendo una época como la transición que fue para mí maravillosa. El haber vivido como periodista el paso del franquismo a una democracia, con la intensidad que tuvieron aquellos años,
ha sido un privilegio. Estábamos en la barrera, junto a la arena donde tenían lugar todos los acontecimientos que consolidaron el sistema actual. Por eso, algunos periodistas no nos quedamos quietos y nos implicamos, a veces con osadía, en apoyar los cambios que iban surgiendo y las posiciones que, a nuestro entender, más contribuían a asentar la democracia. Y en eso creo que él fue decisivo. Desde entonces he procurado, al igual que muchos colegas que están aquí hoy, mantener una línea profesional comprometida con la democracia, sin titubeos pero con bastantes dificultades. Desde la década de los 80, el trabajo de los periodistas vascos ha estado monopolizado por la machacona y brutal violencia de ETA empeñada en intervenir en la política vasca. En mi caso, desde El Correo y El País, los dos periódicos en los que he tenido la suerte de trabajar, he soportado con muchos colegas las presiones y amenazas de ETA a las que nos hemos enfrentado elaborando manifiestos y convocando manifestaciones que dieran visibilidad a esa situación tan coactiva. ETA, apoyada por Erne Batasuna, justificó su persecución a los periodistas, sobre todo a los de medios de ámbito español, llamándolos constantemente chapurras, calificativo que dedicaban siempre a los policías, a quienes habíamos sustituido como instrumentos de la guerra que libraba ETA contra el Estado. Recuerdo cuando estas amenazas empezaron a tomar cuerpo y provocaron a mediados de los años 90 el exilio de compañeros como José María Calleja, cuya valentía y visibilidad los telediarios de TV, que por cierto gozaban de una implantación muy superior a la actual, adquirieron un protagonismo que ETA y HB no podían soportar y lo callaron, claro, consiguiendo que se fuera de Euskadi antes de que pudieran matarlo. Pero recuerdo mucho más cuando estas amenazas se concretaron en los terribles atentados contra dos compañeros guipuzcoanos muy queridos, muy amigos, como son Gorka Landaburu y Aurora Michausen. Estos dos colegas cercanísimos a ambos sobrevivieron pese a las intenciones perversas de ETA. Ya no tenía una dignidad que viene a la vista de la vida. Estos atentados, ocurridos ya en este siglo, supusieron un antes y un después en nuestro colectivo de trabajadores. A algunos nos pusieron escolta para trabajar y en general tuvieron el efecto de un terremoto en la prensa vasca que comprobó con terror cómo la banda daba un salto cualitativo al haber pasado de atentar sin éxito contra directivos de medios españoles porque disponían de seguridad a hacerlo contra los reporteros que trabajaban el día a día de la información en Euskadi, más socialización del sufrimiento, que era lo que buscaban. Tampoco quiero olvidarme de destacar la valentía y determinación que nos hizo falta para resistir el envite del frente de propaganda del Chale que Erne Batasuna practicaba sistemáticamente desde sus propios medios informativos y sus ruedas de prensa con el fin de amedrentar y así lograr una eficaz autocensura. A mí me prohibieron durante un largo tiempo asistir a sus convocatorias para que no hiciera preguntas y porque no les gustaban mis informaciones en el país. Querían callarme. Hace tiempo escuché que en Euskadi se hablan 3 idiomas, el castellano, el euskera y el silencio. Este último, el silencio, fruto del miedo, se practicaba tanto que hasta nos hacía incluso más difícil el trabajo, porque nadie sabía nada, nunca. Y ha sido una de las claves que explica que ETA haya perdurado tanto tiempo. En definitiva, que durante 3 décadas hemos tenido que resistir esta presión machacona y peligrosa. Pese a ello, he defendido un periodismo inspirado en la ética y el rigor como normas, y en valores democráticos como la pluralidad, la distancia de los intereses partidistas y la obligación de ser incómodos con el poder, de estar alejados de él, tenga quien lo tenga. También he procurado no sucumbir al miedo, la ira y la rabia que tanto te alejan de la realidad a la que nos debemos como periodistas, aunque tengo que reconocer que a veces estas emociones me han invadido. Sigo echando de menos la falta de autocrítica de Sortu respecto a su reciente pasado. Han colaborado mucho con ETA, incluso sus bases llegaron a votar a favor de la ponencia que aprobaba la socialización del sufrimiento, y eso no lo olvidamos.
siguen anclados en el inmovilismo respecto a su clara complicidad con ETA, e incluso compitiendo por un relato que les libere de ello en función del apoyo social conseguido hoy. Y creo que deben a la sociedad una autocrítica profunda por la falta de comprensión que han mostrado ante el sufrimiento que han causado a los ciudadanos de este país. Desde esta tribuna que la Fundación Marlene India ha cedido, reitero que no soy solo yo la premiada, sino que aquí estoy representando a un grupo de colegas y amigos que, además de ser esos amigos, han compartido conmigo una trayectoria similar, desde que en la transición coincidiéramos en ERE y después en el país. Me refiero a Isabel Martínez, con quien he colaborado intensamente muchos años, a José Luis Barbería, con quien compartí la escolta muchos años, al fotógrafo Jesús Uriarte y a Luis Rodríguez Esquelera, que por aquel que, como habéis podido comprobar, me conoce muy bien. Así como a Gorka Landaburu, colega desde los tiempos franquistas. Todos ellos amigos entrañables, a los que siento como hermanos, aunque ahora inevitablemente jubilados nos veamos con menos frecuencia que la que tuvimos, mientras trabajamos codo con codo. Y además rindo mi tributo a los dos más grandes, veteranos que lamentablemente nos dejaron hace 2 años. Pacho Unzueta, el más brillante analista de la política vasca reciente, y Ander Landaburu, el pionero en soportar la persecución de ETA ya a principios de los años 80. Fue el delegado del país, y con él compartí muchos momentos de complicidad. También ellos, como muchos de los que me escucháis hoy, estuvieron amenazados y lo llevaron con dignidad y valentía. Y finalmente, quiero expresar un reconocimiento merecido a mi marido, Javier Zubiría, y a mis 2 hijas, Genoveva y Ursula, que han compartido como grandes sufridoras estos puntos. Acabamos cantando ausencia. Letra bai, bakoitza. Badauka. Nik ez daga. Hori daukagu. Hirurotzak. ¿Dónde está? Carmelo. Erantzuten, con alma ajena, oír la dulce voz de una sirena y no poder de largo desasirse, arder como la vela y consumirse, haciendo torres sobre la tierra arena, caer de un cielo y ser demonio en pena, y de serlo jamás arrepentirse, hablar entre las mudas soledades, pedir prestado sobre la fe paciencia, que sospechas por negar verdades, es lo que llaman en el mundo ausencia. Es lo que llaman en el mundo ausencia, fuego y alma en la vida infierno, y lo que es temporal llamar eterno, es lo que llaman en el mundo ausencia. Bueno.